Vamos a cederle la palabra a César Bolaño. César es profesor de la Universidad Federal de Sergipe, Brasil. Es autor de varios libros de economía política de la comunicación y de la cultura. Además es el fundador de ese campo de estudios en Brasil y uno de sus referentes en América Latina. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y actualmente coordina el grupo de Economía Política de la Comunicación en Claxo. Bueno, César, un gusto realmente poder tenerte aquí. Probablemente la virtualidad acá haya jugado a favor nuestro y podamos tenerte cerca. Te escuchamos, gracias. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. He aprendido mucho ya con los anteriores expositores. Bueno, yo voy a seguir un camino un poco distinto. Cuando me invitaron para la mesa, yo escogí aquí el tema de las plataformas, pero mi enfoque va a ser mucho menos específico y centrado en la problemática específica, pero voy a buscar entenderlo en términos más generales a partir de las cosas que vengo trabajando. Mi preocupación sería entender de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Porque de cierta forma nosotros vamos siguiendo siempre lo que hace el capital. Entonces de repente apareció Internet y la gente se dio cuenta de que había que estudiar eso. Después vino la convergencia y no sé qué, y las plataformas, primero los, los algoritmos y ahora las plataformas y la economía de las plataformas y etcétera. Y todo esto es parte de una totalidad de cambios que se están procesando en el sistema capitalista que vienen básicamente de la década de los 70, o sea, más específicamente forman parte de la respuesta del capital a su crisis estructural en los años 70. O sea, hay un agotamiento del padrón de acumulación en aquel momento, de caída de las tasas de ganancia y una serie de acciones por parte de los estados centrales en el sentido de recuperar las condiciones de acumulación, lo que pasaría necesariamente por un proceso de destrucción fundamental bueno, yo creo que en eso estamos hasta el momento, ¿no? En términos generales, hay una doble tendencia en lo que se refiere a las respuestas del capital a la crisis. En primer lugar, lo que María da Conceição Tavares llamó la retomada de la hegemonía norteamericana, o sea, las políticas de Ronald Reagan para recuperar la hegemonía de Estados Unidos, que han impulsado un proceso de financiarización y de internacionalización del sistema financiero completamente desregulado, que está en la base de la implantación de lo que se llama el neoliberalismo en términos prácticos, ¿no? Pero esto viene ya a partir de una perspectiva, de una ideología neoliberal que con impactos muy importantes en las formas de pensamiento y en cómo la gente ve la economía y la vida en general. Eso sería un tema interesante que podríamos discutir, que sería el proyecto cultural del neoliberalismo, pero no voy a entrar en eso aquí porque no tenemos tiempo. Y la otra cara de la moneda que viene pegada con esta es la llamada reestructuración productiva. La clase trabajadora sufre por los dos lados, o sea, básicamente la solución es un ataque en dos frentes contra la clase trabajadora, porque lo que se trataba era de destruir el modo de regulación anterior, los consensos anteriores que estaban en la base, por ejemplo, del welfare state, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
todo esto había que ser desmontado, no sé si se dice eso en español, en el sentido de que había que crear formas más salvajes de explotación del trabajo. Entonces, el neoliberalismo, la desreglamentación, la flexibilización de los contratos de trabajo, etcétera, no vamos a entrar en eso, y también la reestructuración productiva, porque el problema evidentemente se ponía a nivel de la caída de la tasa de ganancias en los procesos productivos y en la pérdida de hegemonía norteamericana justamente en el sector productivo. O sea, las industrias que venían al frente del enorme proceso de crecimiento de los 30 años de la posguerra se habían agotado y habría que buscar otras formas de regulación y otras formas de acumulación de capital. Entonces, eso se vino a llamar, la alternativa se vino a llamar la producción flexible. Ahí hay una discusión en que tampoco vamos a entrar. Yo soy adepto de la idea de que se trata de una tercera revolución industrial de microelectrónica, o sea, desde el punto de vista tecnológico, la microelectrónica es el elemento a partir del cual van a desarrollar las llamadas tecnologías de la información y de la comunicación, y a base de eso las biotecnologías, y etcétera. O sea, todo el clúster de innovaciones que van a ser utilizados en ese momento, ¿no? Y que se van desplegando a partir de entonces, están relacionados con la microelectrónica y fundamentalmente con las tecnologías de la información y de la comunicación. Del punto de vista de la clase trabajadora, vamos a decir, son dos aspectos, ¿no? Un aspecto de la automación, que significa la robotización, o sea, con un aumento brutal del desempleo, del ejército industrial de reserva, ¿no? Y el avance de las formas de precarización del trabajo que está relacionado con eso. Y por otra parte, lo que yo he llamado la subsunción del trabajo intelectual, que significa, a partir del proceso de digitalización general del mundo, ¿no? Un proceso de encuadramiento del trabajo intelectual y intelectualización de todos los procesos de trabajo en general y del consumo, y con impactos en los modos de vida, en los padrones de comportamiento, de consumo, en las relaciones sociales en general, hasta las más mínimas relaciones individuales que van a estar crecientemente mediadas por un nuevo aparato técnico que constituye la nueva forma cultural, material, sobre la cual el capitalismo avanzado está construyendo o está reconstruyendo su hegemonía, ¿no? Entonces, el tema de la gubernamentalidad algorítmica, como se dice, es parte de este proceso y es una solución técnica que se ha encontrado en un determinado momento y que está dentro de la constitución de todo un nuevo sistema global de cultura del capitalismo avanzado. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que hay que tener claro que no se trata de que la tecnología determine una determinada situación, ¿no?
se trata puramente o simplemente de un cambio tecnológico. Lo que la tecnología evidentemente se desarrolla en determinadas direcciones y ofrece soluciones que van a ser utilizadas por los actores sociales en determinados momentos para solucionar determinados problemas. Esto evidentemente de acuerdo con aquello que Furtado define como poder económico, o sea, poder económico en el sentido de que los grupos que tienen poder económico, los actores que tienen poder económico son aquellos que tienen la capacidad de, al mover un determinado parámetro del sistema, en su beneficio, obligan todos los otros a adaptarse también o a mudar sus parámetros de acuerdo con el poder que también tenga, o aquellos que no tienen poder ninguno tienen que simplemente adaptarse a la nueva condición. Es esto lo que está pasando. O sea, el proceso es un proceso en que a partir de las políticas que fueron bastante concertadas desde Reagan y Thatcher y Helmut Kohl y etcétera, un nuevo planteamiento está puesto que incluye el desarrollo tecnológico en determinados sentidos, incluso de tecnologías que ya estaban puestas desde la posguerra y que van a tomar otro determinado rumbo, ¿no? Y a partir de este momento todos los agentes tienen que adaptarse. Entonces, esta adaptación de los agentes evidentemente llevará a un resultado que no es completamente imprevisible, pero que tiene una larga margen de indeterminación porque está puesto en el interior de la competencia capitalista y en el interior de la lucha de clases. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es ya un proceso bien avanzado de reorganización social y de reorganización de las fuerzas productivas en función de esta nueva estructura. O sea, se pueden ver de alguna forma algunos actores que están ganando en este proceso, actores capitalistas que están ganando en este proceso. Entonces, esta es básicamente la cuestión que está por detrás de la gubernamentalidad algorítmica, de la economía de las plataformas, de la economía de Internet, anteriormente, como se llamaba, de la economía de las plataformas, que es algo distinto, pero es más o menos la misma cosa, en el fondo, en la esencia. Y la cuestión que me parece central en este proceso es en qué medida la tendencia inicial de crisis, en el sentido de la caída de la tasa de ganancias en el sector productivo capitalista, se revierte a partir de esta nueva condición. O sea, a pesar de toda la reestructuración, la tasa de ganancia no se ha recuperado. Entonces, ¿qué hace una plataforma como estas a la que nosotros nos referimos? ¿Vive de qué? O sea, vive de algún trabajo productivo que esté incorporado en su actuación, o vive simplemente de insertarse en el proceso de circulación para apoderarse de una parte de la plusvalía que es producida socialmente. Esa es la cuestión. Yo creo que esto es un tema de investigación fundamental, y que en el campo de la comunicación, que es donde yo, bueno, que es el que yo conozco mejor, donde yo circulo,
me parece que está muy mal pensada. Entonces, a mí me parece que la gran cuestión en este momento, porque el tema es el siguiente, o sea, es evidente, ya los que me antecedieron dejaron muy claro, nosotros estamos viviendo en una sociedad de vigilancia, o en una sociedad de control, como se quiera. Bueno, no que el capitalismo antes no fuera desde siempre una sociedad de vigilancia, una sociedad de control, ¿no? La idea del panóptico es de Bentham. La, la, lo que pasa es que en el siglo XIX el capital realizaba un control directo sobre el trabajador en el local de trabajo. Y el trabajo a distancia y la flexibilización sería una reivindicación del trabajador mismo para reducir su carga, ¿no? Pero esto no era posible. Esto se torna posible a partir del momento en que el trabajo puede ser controlado a distancia. Y lo que nosotros estamos viendo en general es una regresión en términos de la capacidad de resistencia de la clase trabajadora. Es esto lo que la nueva situación nos está, es esto con que la nueva situación nos está brindando. Incluso las formas de educación, perdón, de trabajo a distancia, controlado a distancia, tienden a ser formas de pagamento, no sé cómo dice, de pago por pieza o por producción, que es una forma extremadamente regresiva de la regresión de la relación capital-trabajo. Entonces, esta es una tendencia importante del sistema. El trabajo intelectual también sufre formas de control y de explotación en ese sentido. Entonces, esto hay que entender en el sentido de que se trata de formas regresivas del mismo capital. O sea, no es un paso en adelante, sino una forma, o sea, lo pongo como hipótesis, ¿no? Después vamos a discutir, como forma de organización de la distribución de la plusvalía, esto existe seguramente. Si por otro lado existe formas productivas de valor renovadas, esto es una pregunta que hay que hacer y que hay que investigar. O sea, en esta, la forma, la continuidad de una forma puramente regresiva, porque ustedes vean, después de la crisis del 2008 fue la crisis del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo se implanta a partir de los años, digamos, 80 y en el 2008 pasa por una crisis fatal. Es la crisis del neoliberalismo y a la crisis se responde con más neoliberalismo. Entonces, el sistema está aparentemente en una espiral regresiva muy importante. Esta espiral regresiva nos lleva naturalmente a la barbarie. Entonces, la tendencia de barbarización del sistema va en ese sentido. La clase trabajadora ha sufrido muchísimo porque ya no se sabe siquiera quién forma parte, ¿no? Porque hay toda, por un lado, toda una ideología de individualización, de fragmentación, de emprendedorismo, etc. Y por otro lado, hubo una eliminación enorme del trabajo directamente ligado a la máquina, ¿no? Del trabajo manual en beneficio de un trabajo más intelectualizado con grupos menores de trabajadores y además del ataque que se hizo al movimiento sindical y a la izquierda en general.
la respuesta, ahora viene la COVID. La COVID, ya se ha dicho aquí, con razón, solamente explicita y profundiza estas tendencias, ¿no? Estas tendencias son profundizadas en una situación absolutamente inédita, ¿no? En que naturalmente avanza el trabajo a distancia y las formas de control a distancia del trabajo y de la gente en general. La solución, el caso brasileño es un ejemplo, pero no es el único. Esperemos que no dure mucho, pero a partir del momento en que la solución de la clase trabajadora comandada por los partidos de izquierda que estuvieron en el poder a lo largo de todo el periodo de la posguerra fracasó, ¿no? Está deshecha. Lo que parecía ser una resistencia a la globalización, incluso al neoliberalismo, es la extrema derecha que crece por todo el mundo. Pero esta extrema derecha es una extrema derecha todavía más neoliberal. Entonces estamos ya otra vez, después de esta crisis, después de la crisis del 2008 y ahora después de este fenómeno brutal que es el sistema de la COVID-19, en medio a una profundización del sistema neoliberal y de control, posiblemente, esperamos que no, a nivel internacional, en manos de una extrema derecha todavía mucho menos interesada en el welfare state, en los beneficios que la clase trabajadora pudiera tener. Yo creo que este es el tema que nosotros debemos discutir y buscar las alternativas que sean posibles. Yo no creo, la economía de las plataformas, yo he leído recién el libro de Svernig, que es un librito, pero me gustó mucho, está muy claro, hace una taxonomía ahí de eh, de la economía de las plataformas. Y lo que me quedó es que las plataformas no están tan bien armadas como para competir en el mercado capitalista en el sentido amplio. No plataformas como Uber y cosas del género, donde hay una clase trabajadora extremadamente precarizada que se está organizando. Aquí en Brasil hicieron una huelga buenísima, ¿no? Pero aparentemente no va a tener, si el capitalismo se recupera, mucho avance. Las plataformas que avanzan, según este señor, que es un especialista, son aquellas relacionadas precisamente con los procesos productivos materiales que nosotros conocemos, o sea, con la coordinación a distancia de los procesos de trabajo. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo de Zoom, Meet, etcétera, estas plataformas que nosotros estamos utilizando para comunicarnos, es la punta del iceberg, porque lo que hay de hecho son plataformas de control masivo de la clase trabajadora, de modo que el capital se pueda desechar de cualquier responsabilidad y dedicarse simplemente a la especulación y a la explotación capitalista de las formas más brutales y regresivas. Bueno, no sé, yo hablé 15 minutos, ¿no?